yo sé que nos estarán ingresando en la medida que arranquemos. También, pues, obviamente, el doctor Rafael Moreno, que esta tarde tiene a cargo este interesante tema. Yo solamente quería, pues, como siempre, invitarlos a que participen activamente. Este es un tema que nos debe interesar a todos. Estoy segura que será de muchos aprendizajes para todos, porque robándomele un poquito el tema al doctor, es cómo debemos proceder en caso de que tengamos alguna persona cercana que pueda estar sufriendo un ataque cerebrovascular. Él, cuando hablamos de esta charla, me decía que es mucho lo que se puede evitar cuando se actúa a tiempo. Entonces, queremos compartir con ustedes esto, invitarlos entonces a que tengamos toda la mejor disponibilidad para que podamos adquirir bastantes conocimientos que yo sé que nos van a servir mucho. Doctor, gracias por compartir con nosotros, con los egresados, con las personas que quieren conocer de este tema sus conocimientos. Este espacio es suyo, esta pantalla es toda suya. Entonces, Carol, por favor, presentas al doctor y entonces arrancamos. Muchas gracias a todos. Claro que sí, Clara. Les cuento, para complementar el saludo de Clara, que ya esta es nuestra 18ª charla por plataformas virtuales, y pues creo que hemos tenido mucho éxito, y hoy tendremos un tema muy diferente, un tema sobre salud que creo que a muchos nos puede interesar. El doctor Rafael Hernán Moreno Salazar es egresado de la promoción del 76, es médico y cirujano en la Universidad de Antioquia, especialista en economía y finanzas de la salud de la Universidad Pontificia Bolivariana y especialista en gerencia de servicios de salud de la Universidad Cooperativa de Colombia. Con él vamos a abordar este tema, que es sobre el ataque cerebrovascular, una ventana terapéutica. Vamos a conocer en 45 minutos cómo se puede reconocer los síntomas de este tipo de episodios agudos, y también cómo los podemos tratar desde casa para que tengamos una ventana preventiva al respecto y podamos tener unas mejores formas de atacar este tipo de ataques, por decirlo de alguna forma. Señor Rafael, doctor, le doy la bienvenida. Les pido el favor a todos para que tengamos el micrófono apagado, las cámaras también pueden estar apagadas por un momento, y si tienen alguna pregunta durante la presentación del doctor, la pueden hacer en el cajón de comentarios, que yo oportunamente la voy a estar leyendo. Bueno, doctor, ya la pantalla está toda suya. Bueno, muy buenas tardes para todos. Como se los dijo Clara y Carol, vamos a hacer una charla acerca del comportamiento de lo que es un ataque cerebrovascular, que es una enfermedad aguda. Y nosotros hemos puesto ventana terapéutica porque es una forma de trabajar la forma aguda y evitar de que de pronto esta enfermedad vaya a dejar mayores secuelas de las que puede dejar o las que deja siempre. Bueno, empiezo la frase: el tiempo es cerebro, porque para mí es muy importante que lo que vamos a dar hoy, ustedes les quede algo muy metido en la cabeza de cómo actuar. Y lo primero es que tiene que ser rápido. Esto es una charla que es para no médicos. O sea, el lenguaje que vamos a hablar aquí es un lenguaje muy entendible para que la gente, si tiene alguna inquietud, salga de la duda, y si no la pudieron sacar, pues hay que preguntarla, porque hay que sacarlo. Es importante que ustedes queden muy en el día de hoy con el concepto de qué es, cómo es y qué hay que hacer. Antes de empezar, agradezco a la doctora Liliana Giraldo. Es una médica neuróloga del Instituto Neurológico de Colombia, donde ella es la jefe del programa de ataque cerebrovascular, o el código STROK. Entonces es una niña, una doctora que está manejando esta parte aguda, que es una de las principales patologías que atendemos en nuestra clínica. Bueno, entonces el ataque cerebrovascular
se le tiene muchos nombres. Entonces, uno de los nombres es el famoso derrame cerebral. ¿Qué le pasó a ese señor? Ah, un derrame cerebral, que puede ser una apoplejía, también se le llama stroke, también se le llama accidente cerebrovascular, también se le llama isquemia cerebral, hemorragia cerebral, pero la palabra en general en medicina se le llama enfermedad cerebrovascular, porque todo esto está encajado en esto, es una enfermedad de lo que son los vasos o las arterias, ¿sí?, del cerebro, y eso pues es una enfermedad y pues tiene todos estos sobrenombres que, como les decía, son válidos también para que la gente los pueda reconocer. Pero en el argot médico, en el lenguaje médico, hablamos de enfermedad cerebrovascular. Voy a hablar algunas generalidades porque esto es una patología bastante crítica y, como lo dice acá, es la de mayor carga de enfermedad en el mundo. O sea, un ataque cerebrovascular no solamente es pues que le dio el derrame y ya hay punto, no, de ahí se verían un poco de secuelas que van generando enfermedad en las personas y por eso se dice que es la de mayor carga de enfermedad en el mundo. Ocasionan más o menos el 31% de las muertes del planeta, o sea, son la causa de fallecimientos de las personas en el mundo. La prevalencia, la incidencia y la muerte está proporcional a la edad. Entre más veteranas las personas, entre más longevos, entre más años tengan, pues están más propensos a sufrir estas enfermedades cerebrovasculares. Hoy en día vemos mucho en las personas jóvenes que se ha ido incrementando, porque eso ha hecho que la vida moderna, la globalización y todos estos cambios de vidas, pues han cambiado los hábitos y entonces también van a sufrir las consecuencias las personas más jóvenes, son las que están hoy en día manejando mucho estrés, tienen hábitos de alimentación menos sanos que los que pueden tener las otras personas. En un estudio que se hizo en el 2010, encontraron que hubo 33 millones de casos en el mundo, ¿sí? Fallecieron 6 millones de personas y lo más grave de todo, se ocasionaron 102 millones de años de discapacidad. O sea, por eso esto es una enfermedad que, que la que mayor carga tiene en el mundo es la de mayor discapacidad en el mundo también. Esto económicamente, mentalmente, trae una causa muy grande a la sociedad, al Estado, a la familia. En los países ricos, la incidencia ha bajado en un 40%, ¿sí?, de este estudio. ¿Por qué? Porque en los países ricos, industrializados, pues se promueve la prevención, diciendo que hagan ejercicio, vidas sanas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en los países pobres se vio que la incidencia aumentó en un 100%. ¿Por qué? Porque las personas que vivían en los campos, en las partes que no eran ciudad, no estaban, tenían unas vidas más sanas, unas vidas más saludables, que por algún motivo tuvieron que hacer migraciones a las ciudades, a las grandes ciudades. Entonces cambiaron sus hábitos de vida, sus alimentaciones y empezaron a ocasionar mayor prevalencia o incidencia en enfermedades cerebrovasculares. En los Estados Unidos se pueden haber en un año hasta 800.000 casos, ¿sí? Es una patología de bastante prevalencia en los Estados Unidos. Como veíamos ahorita, de 102 millones de días de discapacidad, el costo económico directo en los Estados Unidos es alrededor de 73 billones de pesos, de dólares, perdón. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que empezar a ayudarle a estas personas que quedan, como decimos, la gente cree, pues lo que decimos, quedan inválidos, o sea, quedan con unas discapacidades severas y hay que ayudarles en toda la forma de vivir, en su nueva forma de vida. En Colombia la prevalencia va entre 1.5 y 20 personas por 100.000 habitantes. Podemos estar entre 1
y 20 personas que lo sufren por 100.000 habitantes. La enfermedad cerebrovascular es la segunda causa de muerte en el mundo, ¿sí? Y es la primera causa de años perdidos por discapacidad. Ya lo estábamos viendo, entonces es una enfermedad que a usted le da un derrame cerebral, una apoplejía, una perdón, y le van a quedar unas secuelas que ahorita las vamos a ir mirando, como puede ser la pérdida del habla, la pérdida del conocimiento, muchas, la limitación en las paresias o la hemiplegia. Bueno, la prevalencia es mayor en hombres que en mujeres, ¿sí? Lo mismo que pues, la muerte y la incidencia, se ve más esta enfermedad en hombres que en mujeres, y en Colombia vemos que se presenta más en Bogotá, en el departamento del Valle del Cauca y tercero en Antioquia. Estas son como generalidades grandes y ya vamos a empezar a mirar pues aquí varias cositas. Entonces vamos para las definiciones de lo que es una enfermedad cerebrovascular o un ataque cerebrovascular agudo. Entonces es la alteración que sufre el cerebro cuando uno de los vasos sanguíneos que lleva la sangre se obstruye o se rompe, ¿sí? Entonces aquí vemos dos imagencitas que son el cerebro, ¿sí? Aquí vemos una arteria donde ya vemos acá una bolita, ¿sí? Que esto es un aneurisma y aquí ya se rompió. Entonces esto es cuando el vaso se rompe. Y aquí este otro dibujito vemos una arteria, ¿sí? Que esto es lo normal, y esto es lo normal. Aquí ya vemos esto blanquito que son las placas de ateromas de grasa que se forman, y ya vemos acá que se va cerrando el flujo y se empieza a producir un trombo hasta que se estenosa del todo o ya se vuelve el trombo y se obstruye el vaso por completo. Entonces las neuronas no reciben el oxígeno y la glucosa que necesitan para sobrevivir. Esas neuronas se van muriendo en minutos y las partes del cuerpo que se controlan se ven afectadas. Entonces, a medida que se obstruye la circulación de la sangre, no pasa oxígeno y no pasa glucosa, se van a ir muriendo esas neuronas. Entonces, si son las que controlan el lenguaje, entonces vas a perder el lenguaje, vas a perder los centros motores, la fuerza, la motricidad, puedes perder la visión también y la parte cognitiva. Haciendo un recuento aquí rápido del cerebro, a los que pues todos vimos anatomía alguna vez en el colegio y si también vemos el cerebro, ¿sí? Está constituido por dos hemisferios, uno derecho, uno izquierdo. Generalmente hay uno dominante, entonces por ejemplo los que somos de diestros, la dominancia es izquierda, los que son zurdos, la dominancia es derecha. Y cada hemisferio está conformado por unos lóbulos, el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital, y este ya es el cerebelo. Tiene acá lo que es el tallo y la médula, lo que pasa ya empieza a bajar por la columna vertebral, ¿cierto? La médula espinal. En cada uno de estos lóbulos se centran algunos sitios como son el núcleo del habla, el núcleo de la deglución, el núcleo del olfato, el núcleo de la cognitividad, y donde se produce la obstrucción arterial o la hemorragia, se ven afectados esos núcleos y entonces van a verse afectadas las funciones vitales que tenemos. En cuanto a la circulación, pues es muy sencillo para no entrar mucho. Esto es un corte sagital donde vemos que tenemos el callado de la aorta, donde salen unas arterias y vemos acá las carótidas, ¿sí? La externa y la interna. En la interna se produce lo que es la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media y la arteria cerebral posterior, que son las arterias que irrigan el cerebro y que son las que se van a obstruir, ocasionando las isquemias, las necrosis o las hemorragias en caso de romperse. Este es otro corte de esta circulación. Y aquí vemos más o menos las zonas que son irrigadas. Entonces la arteria cerebral anterior
irriga la corteza frontal, parte pues de la temporal, igualmente que la arteria cerebral media va a cubrir parte de la temporal, la parietal, y la arteria cerebral posterior va a cubrir parte de lo que es el lóbulo temporal y parte también del lóbulo parietal. Entonces esto pues a grandes rasgos como una especie de anatomía para mirar esa parte de la irrigación. En cuanto a la clasificación de la enfermedad cerebrovascular, tenemos que se clasifican en dos. El ataque cerebrovascular isquémico y el ataque cerebrovascular hemorrágico. ¿Sí? A todos dos la gente les dice derrame cerebral, pero por eso les digo enfermedad isquémica, enfermedad hemorrágica. La isquémica, como lo habíamos hablado ahora, es cuando se obstruye el vaso, deja de pasar la sangre y se va haciendo una necrosis de esas neuronas y se va muriendo el tejido. En la hemorrágica es cuando se revienta el aneurisma, el vasito que se formó del vaso normal, se forma el aneurisma, que es la debilidad de las paredes normales del vaso arterial. Esa debilidad por la hipertensión o por cualquier otra causa se rompe y hace la hemorragia que también produce un daño muy grande. Entre los dos, el peor es el hemorrágico. De todas maneras, la enfermedad cerebrovascular es catastrófica, llámese isquémica, llámese hemorrágica, es peor la hemorrágica generalmente. El ataque cerebrovascular isquémico, entonces tenemos que ocurre cuando los vasos se estrechan o se obstruyen con depósitos de grasa, ya hemos hablado más adelante, y son el 87%. Son más los ataques isquémicos que los hemorrágicos. Aquí les muestro dos cositas. Un dibujito de una arteria normal donde tiene pues sus diferentes capas, ¿sí? Están formadas por unas capas y este es el por donde pasa la sangre, el flujo. Esto es lo normal. Cuando este diámetro empieza a cerrarse, como lo vemos acá, por la grasa, las placas de ateromas, entonces este flujo empieza a disminuir hasta el punto en donde se obstruye por completo o es tan poquito el paso que produce también isquemia y produce lo que es la necrosis o se mueren los tejidos del cerebro entre las neuronas, pero si son, por ejemplo, a nivel periférico de las piernas, de los brazos, etcétera, entonces se mueren son los músculos. O el mismo corazón también. Esto es lo mismo que si fuera una arteria del corazón, también pasa lo mismo. Si se cierra, se produce el infarto del corazón, hay necrosis del músculo cardíaco y lo que se llama, pues, hay una necrosis y el infarto y se muere ese tejido. En el ataque cerebrovascular isquémico puede ser de dos tipos. Para mí es uno solo. La conclusión es que hay corte del flujo sanguíneo, pero lo describen que puede ser trombótico cuando son causados por un coágulo, el trombo, ¿sí? En una arteria. Generalmente se forman por arterias que ya tienen arteriosclerosis. Entonces acá vemos la placa de arteriosclerosis, ¿sí? Y vemos acá que se está formando el trombo hasta el punto en donde ya se obstruye el vaso y se hace la isquemia. Entonces puede ser trombótico o embólico. Embólico es cuando generalmente se forman por turbulencias del flujo laminar. Cuando hay una turbulencia, entonces se van a formar unos coágulos, ¿sí? Generalmente se producen en el corazón cuando hay arritmias. Entonces vuelve y juega y es más o menos lo mismo, llega el trombo, que es de forma embólica, llega y hace la obstrucción y hace que se forme la estenosis y se va a formar la necrosis, la falta de oxígeno, glucosa y se van a morir esas neuronas. Bueno, cuando ya la CB es hemorrágico, entonces dice que son causados por la ruptura de una arteria. Entonces,
cuando hay un aneurisma en la arteria, cuando existe una malformación arteriovenosa, que muchas son todas de nacimiento. Entonces veíamos el dibujito del principio, el cerebro normal, ¿sí? Las arterias vienen aquí normales, pero cuando hay hipertensión, cuando hay una malformación de alguna arteria por debilidad en sus paredes, se forman estas vejiguitas, estas bombitas, que son unas bombas de tiempo, y cuando menos piensa, por debilidad de la misma pared, por aumento de la presión arterial, eso se rompe y viene la catástrofe, viene la hemorragia intracerebral, que es muy dañina. Aquí lo vemos en tomografía, ¿sí? La hemorragia, dos cortes diferentes, y esas hemorragias pueden catalogarse como hemorragia intraparenquimatosa o intracerebral, que es esta, que es ya en el parénquima del cerebro, una hemorragia subaracnoidea, una hemorragia subdural, una hemorragia epidural. Generalmente hablamos de hemorragia subaracnoidea, que es entre las tejidos subaracnoideo, se queda la sangre por el sangrado que se produce, y de todas maneras difícil a veces cuando se diferenciarlas, pero estas son las dos más comunes, la hemorragia subaracnoidea y la hemorragia intraparenquimatosa. Bueno, hablando un poquito de lo que son los factores de riesgo, es importante tener en cuenta que la principal causa de todas estas hemorragias y todas estas estenosis son la presión arterial alta. ¿Por qué? Porque es un enemigo oculto. La presión arterial muchas veces no se siente hasta que ya tiene uno síntomas. Cuando ya los síntomas se dan es porque está bastante avanzada la enfermedad. Entonces, cuando uno siente palpitaciones, dolores de cabeza, que se pone muy rojo la cara, que de pronto siente algunas palpitaciones, arritmias o algún en el corazón, entonces importante es ir a donde un médico. Hoy en día las mismas EPS tienen programas muy buenos para lo que es el control de la prevención, o sea, prevención de enfermedades crónicas. Entonces, si tienen medicina prepagada, mucho mejor todavía, pero las mismas EPS tienen unos programas buenos para que las personas puedan saber, hacerse unos chequeos y tratar esas enfermedades a tiempo, porque ya se dieron cuenta las EPS que es mejor prevenir que curar. Entonces, en ese caso, la presión arterial alta es una enfermedad que se puede controlar, ojalá poderla controlar a tiempo antes de que se diagnostique y se controle cuando ya tenga pues algunos daños más grandes como son las placas de ateromas o los mismos aneurismas. La diabetes es una enfermedad también bastante dañina, daña lo que son todas las arterias, la retina, ataca mucho los órganos blancos, o sea, el cerebro, el corazón, muchos órganos se van deteriorando por el exceso de azúcar en la sangre. El sedentarismo, tenemos que hacer ejercicio, nosotros tenemos que hacer al menos mínimo, por lo menos 3 veces a la semana, 20 minutos, 15 minutos. No hay que ir a un gimnasio a levantar pesas o a hacer pilates o a hacer danza, no, caminen, caminen 15 minutos, 3 veces a la semana, 4 veces a la semana, un cuarto de hora, 20 minutos, pero caminando. No es, si vamos a salir, es a caminar, no a lolear, tampoco es a que nuestro organismo se agite ni se fatigue, sino es a caminar, que el corazón tenga una buena actividad física para que todos los músculos y todas las actividades se fortalezcan. Doctor, por aquí tengo como un comentario de Juan Ramiro. Sí. Él nos dice, se ha dicho que es recomendable tomar al día 1 o 2 copas de vino tinto y comer pescado y aguacate. ¿Esto es cierto, doctor? Sí, o sea, los excesos son los malos. Yo pongo acá tabaquismo, alcohol y drogas. Cuando uno toma mucho alcohol, va a producir exageradamente, va a aumentar la presión, va a favorecer el colesterol y eso va a ocasionar que tenga su daño, lo mismo que el tabaco.
Si usted es una persona que se fuma un cigarrillo por las noches, yo no me opongo a que la gente fume, pues a alguno le gustará a uno, pero si así te fumas 10, 15, 20 cigarrillos al día, te tomas todos los días media botella de alcohol, de aguardiente o media botella de vino, si sos adicto a los fármacos, si te sos a la cocaína, a la marihuana, todo eso es dañino. O sea, tomar una copa de vino diario que lo acompañan con las comidas, comer aguacate que tiene grasas insaturadas, esos no son, no son productos malos y lo pueden consumir. El exceso es lo que hace daño en toda la parte alimenticia y en todo. Si usted hace exceso de ejercicio, también es dañino. Bueno, Doctor, y pregunta Diego Trejo, otro compañero de su promoción, qué pena, están muy activos esos compañeros suyos, que la presión arterial alta es ¿en cuál rango? no, o sea, hipertensión arterial se considera presión mayor de 190, una sistólica mayor de 190 y una diastólica mayor de 90, perdón, de 140, una sistólica mayor de 140 y una diastólica mayor de 90. O sea, lo normal que le dicen a uno es 120-80. Si usted tiene 125, 85, todavía está en rangos normales. Pues si usted ya tiene 190, perdón, 140-90, mire a ver qué está pasando. Que le hagan un monitoreo de presión arterial, que hoy en día, como les decía, las EPS tienen muy buenos programas de prevención para prevenir todas estas enfermedades, y si hay que medicarlo, entonces empiezan a tomar los medicamentos, o si se la pueden controlar con dieta y ejercicio, sería muy bueno también. Pero eso es más o menos la hipertensión arterial, una presión arterial sistólica mayor de 140 y una diastólica mayor de 90. La obesidad también es dañina, o sea, todo lo que sea en exceso, o sea, ¿por qué se produce la obesidad? Muchas veces por exceso de comidas, muchas veces por el mismo metabolismo que tiene la persona, entonces lo que hay que tener es un peso adecuado para que la persona pueda funcionar bien, para que el corazón pueda trabajar mejor, para que toda la parte funcional del organismo sea normal. Enfermedades arteriales, como son todas las arteritis, enfermedades del colágeno, también son un factor de riesgo a que se produzcan enfermedades cerebrovasculares. El colesterol alto también, ya lo habíamos visto, puede que el organismo, usted sea una persona delgada, no tenga obesidad, pero su metabolismo produce mucho colesterol y el colesterol malo, entonces también hay que cuidarse de eso y se puede tratar combatiéndolo, pues tratándolo con las estatinas. Las arritmias, la principal, la fibrilación auricular, esta arritmia se produce y hace la principal que hace los émbolos, ¿sí? El embolismo, entonces puede producir embolismo pulmonar, puede producir pues, embolización al cerebro y ocasionar las trombosis y tener ahí pues las isquemias. Muchos medicamentos, hay medicamentos como son por ejemplo los anticonceptivos en las mujeres pueden ocasionar muchos tromboembolismos también o muchos favorecer la enfermedad cerebrovascular. Los mismos esteroides también pueden favorecer o ser un factor de riesgo de tener enfermedad cerebrovascular. Ataques isquémicos transitorios, lo que llamamos una isquemia cerebral transitoria. Cuando a uno le da una isquemia cerebral transitoria, que es que dicen, no, se me torció la boca y que ya el otro día estaba normal, o que tuvo un periodo como de que se le dificultó hablar, en fin, etcétera. Hay que tener cuidado porque esas son isquemias cerebrales transitorias que se mejoran, usted recupera su 100% de la funcionalidad, pero ojo, ya es un campanazo para que le dé alguna cosa grande. Entonces es importante consultar también. Todos los trastornos sanguíneos, como son las leucemias, en fin, etcétera, también pueden producir todo lo que es esta parte de las enfermedades cerebrovasculares. Bueno, importantísimos los síntomas, y aquí es donde es importante que ustedes pues lo miren. Por eso les decía, es una charla para no médicos, para las personas que no conocen, que a veces no entienden, que a veces van
y el médico no les explica bien y por pena no preguntan, en fin, etcétera. Hoy en día, pues con todo lo que es el Google y todas estas cosas, la gente ha sido muy recursiva y investigan y saben de sus enfermedades y saben, pero aquí las vamos a reforzar. Entonces, todo es de aparición súbita. Entonces, el rostro o el labio torcido. Cuando una persona se le torce el labio o el rostro, que le dicen, ve, le dio un facial. Eso es uno de los síntomas. La afectación de la visión, que de pronto uno ve doble o empiece a ver borroso. Si no es una enfermedad cerebrovascular, si no es un ataque cerebral agudo, pues vaya, porque puede ser también un desprendimiento de retina. Pérdida de la coordinación, o sea, usted empieza a ver, está mareado, empieza a vomitar, y dice uno, no, es un vértigo, también puede ser un vértigo, pero también es una de las causas de un ataque cerebral agudo. Imposibilidad para hablar, o sea, disartria o afasia, que da dificultad para hablar o habla supremamente enredado, habla y no le entiende absolutamente nada, o por el contrario, no es capaz de hablar, entonces otro síntoma. Pérdida de la fuerza en brazos y piernas, o sea, las parecias. Cuando usted empieza cuando usted empieza que va a coger algo y se le cae o no tiene fuerza o usted mismo levanta la mano y se le cae y que va a mover la pierna y no siente, entonces ojo con eso, que también es otro síntoma. Órdenes no entendibles, o sea, uno como médico le está hablando al paciente, el paciente es como onibulado, no entiende nada, entonces también es otro síntoma. Un síntoma es la cefalea, cuando le dicen, no, me dio un dolor de cabeza, pero el peor de la vida. Póngale la firma que esto es casi que un síntoma de una hemorragia. Es importante. Ahora, aquí también cabe, si la persona es una persona migrañosa, que toda la vida ha sufrido de migrañas, pues también es cierto. Pero si yo no soy migrañoso, sufro a veces poco de dolores de cabeza, y se me da una y muy horrible, vaya y consulte porque puede que tenga una hemorragia o alguna parte o alguna enfermedad cerebrovascular. Se han inventado muchas mnemotecnias y escalas para que la gente se dé cuenta y corra. Acuérdense lo que hablábamos ahorita, rápido, hay que actuar rápido con esto. Esta escala de Cincinnati se la inventaron en los Estados Unidos hace muchos años y consiste en que asimetría facial, pérdida de la fuerza de un brazo, dificultad para hablar. Esto se lo daban a todos los viejitos en unos papelitos o a los cuidadores de estos viejitos. ¿Para qué? Para que cuando ellos vieran que tenían alguno de estos síntomas, ahí mismo corrieran para un centro médico o llamaran al 911 con el fin de poderlos auxiliar y evitar que la enfermedad progrese, porque esta es una enfermedad que progresa en minutos. Hay otras mnemotecnias como esta del Be Fast, ¿sí? que es la parte de lo que es la coordinación, los ojos, el labio, pues la cara, el labio torcido, la pérdida de la fuerza, el habla y tiempo, llamar al 911. Nosotros en la clínica nosotros sacamos una que se llama Rápido, ¿sí? Actuemos rápido contra el ataque cerebrovascular. ¿Y en qué consiste la R? Entre rostro o labio torcido, afectación de la visión, habíamos hablado ahorita de visión borrosa, doble, pérdida de la coordinación, entonces mareo, vómitos, inestabilidad, imposibilidad para hablar o entender, entonces voy a hablar y no puedo, o hablo todo enredado, debilidad en los brazos y las piernas, entonces lo que son las paredes o la miplejía, y órdenes no entendibles que llega uno y está hablándole al paciente y no lo entiende. Otra escala, otra mnemotecnia es esta, entonces alzar los brazos, pues la debilidad, lo que es la parte del habla, de dificultad de hablar, los ojos cuando hay problemas de la visión, el rostro torcido y actuar rápido. En todos te hablan de actuar rápido e inmediatamente. Entonces, son mnemotecnias, como les decía, nosotros usamos esta, que es rápido, que es la que el instituto ha sacado
y nosotros pues la promulgamos. ¿Qué hay que hacer entonces cuando uno tiene esos síntomas o ya pues está uno que alguien le dio o que a uno mismo le pasó eso? Entonces, desplazarse rápido a una clínica de alta complejidad. Aquí sí les quiero decir, hay que mirar a ver a dónde nos vamos a ir. No nos podemos ir a clínicas pequeñas donde no tengan la tecnología para que puedan actuar. Porque acuérdense que hablábamos al principio, el tiempo es cerebro. Entonces hay que irnos a un hospital grande, a una clínica grande. En la ciudad hay muchas clínicas grandes y hospitales grandes donde tienen la tecnología y pueden manejar esto. Eh, ¿Qué se hace cuando llega la paciente o el paciente a la clínica? Entonces, primero que todo, una historia clínica. Señor Rafael, tengo una preguntita por aquí de Clara Marcela. Ella me pregunta si actuar rápido es acudir a una atención especializada, a una atención médica. Sí, claro, o sea, pero les decía, actuar rápido es, a usted le dio unos síntomas, llame a una ambulancia o coja un taxi o lleguen en el carro a la casa, pero vuelvo y les digo, a una clínica de alta complejidad. No nos vamos a unas clínicas donde de pronto, que es que a la cuadra de mi casa hay una clínica, pero es de ortopedia. No, allá vamos y nos quebramos un brazo, pero si nos dio una debilidad en el brazo, perdí el habla, en fin, váyase a un hospital grande, a una clínica grande, donde puedan tener los neurólogos, donde puedan tener resonancia o mínimo un tomógrafo, donde lo puedan atender y hacerle el tratamiento adecuado y rápido. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Entonces, la historia clínica, pues uno va, perdón, hace una historia clínica rápida del paciente, un examen físico también del paciente, hay que mirar cómo está su presión, cómo está la glucosa, cómo está la respiración, ¿sí? Y mínimo en esa clínica o en ese hospital que tengan un tomógrafo para poder hacer la fase inicial del diagnóstico. Si es hemorrágico lo que tiene usted en ese momento o es isquémico, o sea, es por una trombosis. Entonces, es importante tener en cuenta, ese es el enfoque inicial del tratamiento. Con eso, hablábamos ahorita de que se le puede hacer un tratamiento de la siguiente manera. Cuando es isquémico, entonces dependiendo del tiempo de evolución, ¿sí? Se puede hacer una trombolisis venosa. ¿Qué es una trombolisis venosa? Es disolver el coágulo con una sustancia que se llama activador tisular del plasminógeno. ¿Sí? Muchas personas hablan hoy en día de que hasta 4.5 horas de iniciados los síntomas es efectiva, otros hablan que ya 6, otros hablan de que hasta 12 horas. Pero la verdad que yo puedo decirles, en 10 años que llevo trabajando en esta clínica, le va muy bien a los que llevan menos de 2 horas. Y no siempre, no siempre. Tengo el caso de un amigo oftalmólogo que le dio un ataque cerebrovascular en plena cirugía. Y con él corrieron para una clínica y por más que le hicieron, siempre quedó con su problema de secuelas. Pero no porque no le hayan corrido, no, porque es que cada organismo es diferente al otro. O sea, hay algunos organismos que aguantan más, llamémoslo así, y les va mejor, reciben mejor el tratamiento. Hay otros que están más deteriorados, reciben menos, pueden tener menos, pues, más malformaciones o tener tejidos menos buenos y no poderle hacer lo que más y aguantar menos el tratamiento. Entonces, Doctor, qué pena, aquí hay una preguntita de Ricardo Osorio también de su promoción. Él pregunta, ¿qué tan genético o hereditario es este problema? no, este problema es más que todo adquirido, ¿sí? Todas las patologías, todas las enfermedades pueden ser también heredadas,
pero generalmente es más adquirido y es por los hábitos alimenticios, los hábitos de vida, por los trabajos, pero la mayoría de las veces es adquirido. Entonces, con respecto a eso, quería decirles también, o sea, la hipertensión arterial, la primer causa es desconocida, nadie sabe, puede ser hereditario también, pero la hipertensión, que es como la primera causa donde se producen todos estos daños o que van a favorecer a la enfermedad, que se haga, tengas una enfermedad cerebrovascular, entonces vas a, pues, es hábitos de vida, hábitos alimenticios, entonces todas estas cosas más que todo son adquiridas. También pueden existir, hay gente que tiene herencia de enfermedades de aneurismas. Claro, debe tener algún gen donde sus paredes arteriales son más débiles, más deficientes y puede favorecerse que se le produzca los aneurismas, pero esos aneurismas también se producen por la parte externa, o sea, por el componente externo, o sea, si tienes una hipertensión vas a favorecer que te formen más los aneurismas. ¿Y cómo se te favorece la hipertensión? Pues comiendo mal, trabajando mal, durmiendo mal, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, volviendo al tema acá del tratamiento, entonces, el tratamiento de la enfermedad isquémica es destruir el coágulo con una sustancia que se llama activador tisular para destruir el trombo, ¿sí? Esto es muy importante, tener el tiempo de evolución de esa enfermedad. Por eso es muy importante saber cuándo fue la última vez que usted vio la persona normal. Muchas veces las personas se acuestan tipo 8 de la noche y a las 3 de la mañana se despertó la persona y ya no puede hablar. Entonces, como no sabemos entre las 8 de la noche y las 3 de la mañana qué pasó, eso es muy importante tenerlo en cuenta para decirle al médico qué tiene para él saber si sí se beneficia de esto o no, porque esto también es un tratamiento muy peligroso. Esto no es ponerle la venita y pasarle el liquidito y que no, es muy peligroso porque puede también ocasionar la muerte, muchas hemorragias, en fin. Cuando esa trombolisis no alcanza a destruir el coágulo, o sea, el émbolo, el coágulo, entonces hay que entrar a remover el trombo con un stent. Sí, ya esto es una trombolisis arterial, una trombolisis mecánica. Esto es un stent, esto mide milímetros, esto puede medir 1 o 2 milímetros. Y se hace a través de un angiógrafo, que es este aparato donde con rayos X, es como una filmación, una película, se van viendo, se introduce un medio de contraste por las arterias, ya sea la femoral, la radial, ¿sí? Se aplica el medio de contraste y uno va viendo la anatomía de las arterias y uno mira dónde está la obstrucción. Entonces, se puede hacer también, entonces, trombolisis ahí, puede poner uno por medio de los catéteres más plasminógeno o simplemente ya con este stent agarra uno el coagulito y lo arrastra y lo va sacando. Para la enfermedad hemorrágica, o sea, para el SB hemorrágico, como les decía ahorita, que es más catastrófico, pues hay dos formas de hacerlo. Uno es abrir el cráneo y extraer sangre que está ocasionando la sensación de masa, porque cuando usted se le derrama la sangre en el cerebro, entonces puede empezar a hacer compresión de otras estructuras, desviación de la línea media, entonces usted tiene que descomprimir ese cerebro, entonces ¿cuál es la función? Abrir, hacer una craniotomía, drenar el hematoma y esperar que evolucione el paciente si no sigue sangrando más. Bueno, hay muchas exclusiones, o sea, para poner la trombolisis se necesita tener uno pues, que no haya tenido alguna de estas cosas en los días recientes. Yo solamente, aquí hay 27 exclusiones, vos solamente voy a leerlas y si alguna cosa me van diciendo, que tenga déficit detectado al despertar o levantarse de la cama, o sea, lo que les decía ahorita, si yo me acosté bien y me levanté a las 5 6 de la mañana, pues ahí esa es una de las exclusiones que el médico va a decir, pues yo no sé cuánto tiempo lleva este señor o esta señora con esta, con esta isquemia
y no le va a servir de nada ponerle esto, sino que antes al contrario es un riesgo muy grande. Crisis epilépticas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si usted tiene traumas recientes, puede ocasionarse hemorragias. Las glicemias mayores de 400, o sea, diabéticos también están excluidos. Hipertensión grave no controlada, aquí hablamos de una presión arterial sistólica de 185 y una diastólica de 105 que no mejoran al tratamiento que se le esté dando en ese momento. Si usted llega hipertenso a una clínica, yo no le puedo bajar a usted de un batacazo, llamémoslo así, esa presión. ¿Por qué? Porque es más el daño que se le puede hacer que irla bajando lentamente. Entonces, si esa presión arterial no baja, no se debe aplicar esa trombolisis. El tratamiento que personas que estén en un tratamiento con anticoagulantes tampoco se debe porque pues el plasminógeno es un anticoagulante y si estás tomando anticoagulantes pues vas a quedar súper anticoagulado. El uso de heparina en las últimas 48 horas o tener tiempos de tromboplastina de protrombina prolongados, también es pues, casi que los anticoagulados. Diatesis hemorrágicas conocidas, que tengas problemas de sangrados. Hemorragia grave que se haya manifestado en los últimos 21 días, o sea, que de pronto haya sangrado, vómito con sangre o materia fecal negra o lo que llaman melenas oscuras o que tenga sangre en la orina. Sospecha o historia conocida de hemorragia cerebral o hemorragia subaracnoidea o hemorragia por un aneurisma. También está excluido. Si usted ha tenido alguna de estas hemorragias, no se le puede poner tampoco esa trombolisis. Cualquier historia de lesión del sistema nervioso central, o sea, que tengas una neoplasia del sistema nervioso central, aneurisma, cirugía intracraneal o de la espina o de la médula. Un TEC severo en los últimos 3 meses, que te hayas tenido un accidente y tuviste un trauma craneoencefálico en los últimos 3 meses, no te deben de aplicar esa trombolisis. ¿Por qué? La no aplicación de la trombolisis es para evitar, o sea, si te la aplican puede sangrar, te puede dar una hemorragia que es peor. Punción de un vaso sanguíneo no compresible, o sea, un gran vaso, por ejemplo, una yugular, una vena subclavia, ¿sí? ¿Por qué? Que si estuvieron haciendo un tratamiento en los últimos 10 días, te tuvieron que poner un catéter central, porque te puede ocasionar una hemorragia por el sitio de esa punción. Igualmente, una punción lumbar en los últimos 7 días, neoplasias con riesgo de hemorragia aumentado, o sea, que tengan como son las leucemias, todas estas diatesis de discrasias sanguíneas, la retinopatía hemorrágica. Doctor, se le fue el audio en este momento. Quedó silenciado. Abajo, abajo, en la parte donde aparece el telefonito rojo, volvamos al Meet para que pueda activar de nuevo el micrófono. Exacto. Ya. Exacto, doctor, muchas gracias. Bueno, ¿dónde fue que quedamos? ¿Me excusan? ¿Dónde quedamos en las exclusiones? ¿Te acuerdan? ¿Dónde perdió el audio? Bueno, ¿aló? Estábamos en el TEC, perdón, Íbamos para el 17. Exacto. Entonces, la cirugía mayor o traumatismo, sí, masaje cardíaco, o sea, si usted en los 10 últimos días de tener la No se enfermedad está viendo la pantalla. Un momento, por favor. Doctor, ¿puede por favor presentar de nuevo pantalla? Sí, ya lo voy a hacer. Okay. Bueno, me confirman si ya sí está viendo la pantalla y el audio está bien normal. Está bien. Correcto. Entonces seguimos. Masaje cardíaco, o sea, si te dieron masaje cardíaco, no te pueden poner ese plasminógeno porque vas a sangrar. Infarto del miocardio, igualmente. Endocarditis bacteriana, pericarditis, pancreatitis, que son pancreatitis y todas estas enfermedades del hígado, no porque van a favorecer, o sea, el hígado es uno de los principales
factores que producen los factores de la coagulación. Entonces, al verse afectado el hígado, pues va a haber una dificultad para la coagulación. Al aplicar el plasminógeno, pues va a haber una anticoagulación mayor. Enfermedad gastrointestinal ulcerativa documentada, o sea, enfermedad de Crohn, algunas otras patologías que pueden sangrar o que sangran que pueden presentar sangrado. El embarazo o el posparto en un mes tampoco se debe aplicar este medicamento. En TAC de cráneo con hemorragia o signos indirectos de infarto extenso, o que tenga una sospecha de hemorragia, pero que el TAC esté normal. Entonces, es lo mismo, o sea, no es conveniente y hay que excluirlo. O enfermedades que tengan plaquetas menores de 100.000 y que entonces van a favorecer todos los sangrados. O sea, conclusión, todas estas exclusiones es porque favorecen una hemorragia y es mayor el daño que se va a hacer al tratamiento o a la curación que se le puede dar al paciente. Las complicaciones, pues ya hemos estado hablando más o menos ahí. Entonces, las complicaciones inmediatas podemos tener hemorragias, ya habíamos hablado de que toda la mano de exclusiones que tenemos, ¿sí? Es importante también tener en cuenta que muchas veces cuando la enfermedad es isquémica, ¿sí? Porque hay estenosis, hay un trombo, una vez destruido ese trombo, quitado ese trombo, puede dar una reperfusión y esa reperfusión se vuelve en hemorragia. Entonces, fuera de que tuviste una parte necrótica o que se te estaba necrosando, vas a terminar con una hemorragia intracerebral. Entonces, esto es un componente también peligroso donde dice, tenía un ISB isquémico con transformación hemorrágica, ¿sí? La disfagia, perdón, habíamos hablado de la disfagia, o sea, dependiendo del área donde se produzca la lesión hemorrágica o estenótica, ¿sí? Si te altera el núcleo de la deglución para usted deglutir, para usted poder comer, entonces vas a tener, no, se te daña y no puedes tragar. Todas estas enfermedades, ya sea por necrosis o por hemorragia, van a tener un edema cerebral. ¿Por qué? Porque ahí va a haber una inflamación, va a haber una defensa del organismo y a empezar a comerse lo destruido o la sangre que está dentro. Y entonces eso hace que se forme edema cerebral, puede haber hipertensión endocraneana, puede haber también hidrocefalia. Anormalidades cardíacas, todas las arritmias que te pueden producir, también presentando un embolismo pulmonar. Y esto generalmente ocurre en los primeros días, primeras semanas, que vas a estar hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos, en una unidad de cuidados especiales. Más adelante, después de que pasas ya a hospitalización, algunas semanas después, puedes tener sangrados gastrointestinales secundarios por la trombolisis o por la misma hospitalización o estrés que estuviste, se hacen unas úlceras en el estómago, se llaman úlceras de estrés, y entonces van a tener sangrados gastrointestinales, neumonías. Habíamos hablado ya que por la falta de la deglución, muchas veces no se dan cuenta o el paciente empieza a deglute mal y la comida no se va por el esófago, sino que se va a la tráquea, se va a los pulmones y hacen neumonías. Igualmente hay infecciones de la vía urinaria. ¿Por qué? Porque como tienes problemas para la evacuación tanto fecal como de la orina, entonces vas a retener orina, se te van a infectar las vías urinarias. Vas a tener úlceras por decúbito, o sea, si vas a estar mucho rato acostado, hay que estarte moviendo, hay que lubricarte bien esa piel, con el fin de que no se formen las escaras o las áreas de presión que terminan en úlceras, y esas úlceras, pues, se daña la piel, y eso es otra de las catástrofes grandes en este tipo de enfermedades. Hay trombosis venosas, claro, si vas a estar totalmente quieto en una cama, va a haber un éxtasis venoso, eso hace que se formen unos émbolos. Esos émbolos salen disparados generalmente de los miembros inferiores de las piernas, van a los pulmones, de ahí pueden migrar también al corazón, al cerebro, y hacer lo que son los tromboembolismos pulmonares.
y ya pues a otros días más, otras 2 semanas más, pues, al mes más o menos, vamos a tener lo que llaman las contracturas, ¿sí? Pueden haber caídas porque la persona trata de caminar, no tiene la fuerza suficiente, no puede mover bien sus extremidades, se enreda en los tapetes que hay en la casa. Entonces, todo esto hay que tener en cuenta de que hay que aprender a vivir con esta enfermedad, con las secuelas de esta enfermedad, mejor dicho. Te van a descalcificar los huesos por la falta del ejercicio y la peor, la depresión. La depresión es una enfermedad que te va a dar, ¿por qué? Porque usted hoy estaba completamente normal y de pronto perdió sus cualidades, sus habilidades, sus funciones y va a tener que ser dependiente muchas veces total o un gran porcentaje de su vida normal. Entonces, esa depresión es la que más aporrea a todas las personas. Doctor, voy a hacerle unas cuantas preguntas que tengo aquí en el cajón de comentarios y voy a empezar de abajo para arriba por la de Paulina Serna. Ella pregunta, ¿siempre van a quedar secuelas? Sí, claro. Mire, pues, como les decía ahorita en la charla al principio, secuelas van a quedar. Unas veces van a quedar muy pequeñitas que ni las vas a sentir, como puede ser, decir, no, que me quedó, por ejemplo, la punta de un dedito sin sentir. No siento ahí. Eso es una secuela pequeña, pero te queda. O una secuela muy grande, quedaste paralizado de medio cuerpo. Entonces, una secuela mayor, una hemiplegia, una hemiparesia grande. Pero siempre hay. Por eso les decía yo ahorita que en la experiencia que yo llevo de 10 años aquí en el Instituto Neurológico, he visto que las personas que han llegado con menos de 2 horas de evolución de un ataque cerebrovascular agudo tienen mejores resultados y quedan con secuelas más pequeñas y menos que los que ya, por ejemplo, llevan 4 horas, 3 horas, 6 horas. Muchas veces aplican la trombolisis, ya sea venosa o mecánica, para extraer el coágulo para que para que tengan una perfusión cerebral. Pero ya ahí hay una secuela, ya hay unas neuronas que se murieron, se necrosaron, y entonces eso pues siempre, 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 siempre va a quedar una secuela. Y entre esas secuelas, otra pregunta de Paulina, ¿hay posibilidad de que esos episodios se puedan repetir varias veces en la vida, doctor? Claro, esto es una cosa que no está escrita, ni hay vacuna para esto. Esto está como el coronavirus. ¿Sí? Usted le puede dar este ataque cerebrovascular hoy, quedar con una secuela pequeña y repetirla en 5 años. ¿Por qué? Porque tuvo arritmia, porque no se cuidó, porque la misma naturaleza de su organismo pues, se lo está haciendo. Pero esta enfermedad le puede repetir muchas veces y, y cada vez puede dejarle más secuelas. Doctor, y Juan Ramiro tiene una pregunta y es, ¿cómo es la diferencia entre la tensión y la presión? ¿Es lo mismo o es alguna diferencia ahí? No, de la tensión, él habla de, no, la tensión, nosotros hablamos, eso es como, lo que me está preguntando, me imagino, es qué es la tensión y la presión. Es lo mismo, es como cuando te dicen derrama cerebral, ¿sí? La tensión arterial es la misma presión arterial. Y cuando usted le hablan de tensión arterial o presión arterial son términos. Los dos se van a unos números, 120-80 lo normal, y de 140 y 90 para arriba es hipertenso. Los hipotensos, pues ya son presiones de menos de 90, una sistólica 90 y 40 de una arterial. Pero eso pues, pero tensión y presión es lo mismo. Y para terminar este espacio de preguntitas en las cuales lo he interrumpido un poco, hay una pregunta de Jorge Naranjo. Él dice, si se hacen los controles normales, ¿hay garantía de que esto no vuelva a ocurrir en nuevos eventos? No, yo creo que
medicina es una ciencia subjetiva y garantía no se le da a nadie. ¿Por qué? Porque es que el organismo es muy difícil de controlar. Usted puede ser una persona muy juiciosa y traigo aquí otro ejemplo. Mi suegra era una persona que era supremamente cumplida con su tratamiento y sus funciones, sus comidas, sus medicamentos, sus chequeos. Un día fuimos, un viernes se fue ella al cardiólogo, se hizo un chequeo de esos que hacen chequeos ejecutivos, le salió todo súper bien, fue ante el cardiólogo no, está supremamente bien, tranquila, no sé qué, no sé cuántas, bla, 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 y bla, bla, bla. Y ese viernes por la noche se infartó y casi se muere. Y sí, fuimos a ver todos los exámenes normales, prueba de fuerza normal, presión arterial controlada, y electrocardiograma normal, colesteroles altos pero con tratamiento, todo. Y pasó eso. Entonces es muy difícil uno predecir. Uno sí puede prevenir y disminuye el riesgo, ¿cierto? Porque si usted tiene buena prevención, va a disminuir el riesgo. Si no tiene prevención, usted puede tener más riesgos de sufrir la enfermedad, pero puede uno ser muy juicioso y eso le puede pasar. No hay forma de controlarlo. Doctor, usted más adelante nos va a explicar cómo lo podemos prevenir Sí, o... Ok, entonces voy a hacerle la última pregunta que hay aquí en el cajón y es de Clara Marcela. Ella nos pregunta a una persona hipertensa que esté en el programa de hipertensión con medicamentos, exámenes trimestrales y chequeos periódicos, ¿está en el mismo nivel de riesgo? también tiene mayor riesgo porque es hipertenso, así esté controlado. Y por eso lo importante les decía ahorita, lo importante de la presión es controlarla antes de que tengan daños. Ahora, me van a decir, ¿cómo sé si tengo daños? No, es muy difícil, por eso es un enemigo oculto. Usted no lo ve, lo viene a sentir cuando ya tiene algunos síntomas. Cuando uno tiene síntomas, puede tener algún daño, puede tener algún aneurisma que usted no lo siente, no lo ve y puede que no le sangre nunca en la vida. Por eso muchas veces cuando le hacen a uno un examen, una resonancia, una tomografía y le dicen, vea, incidentalmente le encontramos que tiene un aneurisma y usted ni siquiera tenía un dolor de cabeza en la vida, pero después va y se mira, entonces resultó que era hipertenso y tenía, o sea, todo le puede pasar, así usted esté bien controlado. ¿Por qué? Porque el organismo, a medida que va envejeciendo, se va desgastando, todos los tejidos se van volviendo menos fuertes, el desgaste natural, y todas estas cosas nos pueden ocasionar estas enfermedades cerebrovasculares. Bueno, no sé cómo estoy de tiempo porque aquí se me perdió el tiempo, pero tú me dices, porque todavía nos faltan dos cositas por mirarlas, ya casi acabamos. Y al final hay un videíto que yo quiero que todos vean cómo es que cómo funciona esta cosa en la realidad. Así que Yo creo que a pesar de que nos hemos extendido, la charla ha estado muy amena, sobre todo por la intervención de las preguntas. Terminemos lo que tenemos programado y las personas que tengan alguna duda la pueden poner en el cajón. Igual, esta charla es grabada para los que no puedan culminar de verla con nosotros, la pueden ver posteriormente. bueno, entonces de estas complicaciones, lo más importante es este cuadrito, prevención e intervención temprana de las complicaciones. ¿Por qué? Porque es que si no hacemos esto, esas prevenciones, va a ser más duro la recuperación del paciente. Haciendo un paréntesis acá, entonces, esta enfermedad cerebrovascular, sea isquémica u hemorrágica, ¿sí? Ya habíamos hablado, primera causa de discapacidad en el adulto, o sea, una persona mayor que hoy está normal, al otro día amanece sin hablar o paralizado. Es la segunda causa de demencias, o sea, usted pierde el conocimiento, usted puede perder, se le puede olvidar hablar, se le puede olvidar conversar, eh, o sea, queda su parte cognitiva queda afectada. La fascia, o sea, que queda sin el habla, no va a poder tragar, no va a poder deglutir, no va a poder comer. Entonces, muchos de estos pacientes
terminan con una gastrostomía para poderlo alimentar. Entonces, gastrostomía es ponerle en el estómago, ¿sí? Una sonda que se le mete por la pared abdominal y va al estómago adentro. Entonces, por el abdomen externamente se le pone una manguerita, eso se hace por endoscopia o en cirugía, y por ahí termina uno alimentándose, porque si usted no puede deglutir, por alguna parte hay que pasarle el alimento, o la hemiparesia y la hemiplegia, que es pues, la parálisis. Entonces, ese soporte que tenemos que tener de la prevención temprana es muy importante. El concepto de un fisiatra, ¿sí? Que ese fisiatra te oriente bien a cómo va a ser la rehabilitación para que tengas un buen fisioterapeuta y puedas hacer esas sesiones de fisioterapia bien hechas. La fisioterapia no necesariamente tiene que ser el fisioterapeuta ahí haciendo los movimientos, no. Él te enseña a ti o al cuidador para que te hagan los ejercicios y lo puedas hacer. A la parte cognitiva, entonces tenemos el soporte de neuropsicología. Es muy importante para que esa persona pueda volver a niveles eh, de, de conocimiento, de comportamiento. La parte de nutrición, importantísimo, poder volver a tener una, una alimentación más sana. Vuelvo y les digo, uno puede tener una alimentación muy sana, pero eso disminuye el riesgo de que tenga la enfermedad. Pero no quiere decir que eso no te cumple y no le va a pasar nada, no. Terapia del lenguaje, cuando se pierde el habla, entonces te tienen que volver a enseñar a hablar si es que te lo permite, porque muchas veces, por más que traten de enseñarte nuevamente, no vas a poder porque el núcleo del lenguaje quedó deteriorado. Y te tienen que volver a enseñar a deglutir. Muchas veces, después de que sale el paciente de la clínica, en los controles, ve uno que ha cogido pues cierta experiencia con las terapias de deglución, entonces se puede empezar a darle dieta vía oral, se le cierra la gastrostomía y puede quedar mejor el paciente, porque bueno, va a tener mangueritas y cosas para ahí, porque todos esos son predisponen a infecciones o mal, pues va a estar más mal alimentado, así que si uno lo puede hacer de forma natural. Igualmente, muchos de estos pacientes que tienen dificultades tanto para la deglución pueden quedar con problemas de respiración y hay que hacerles traqueostomía. Entonces muchas veces salen con gastrostomía y traqueostomía, que en la medida de los días que vayan mejorando, si es que mejoran, se les puede ir cerrando la traqueostomía, se les puede quitar la gastrostomía, o muchas veces ellos también fallecen. Generalmente cuando salen con gastrostomía, traqueostomía, son pacientes muy delicados y los pronósticos o el tiempo promedio de vida es corto. En cuanto a la prevención, aquí tenemos la prevención, ¿sí? Hasta un 80% de los segundos ataques cerebrovasculares relacionados con coágulos pueden ser prevenidos. Hablamos aquí, 80% pueden ser prevenidos, pero mucho depende de usted. Saque un bolígrafo y cree una lista de prevención. Entonces, lo que les decía ahorita, monitoreen su presión arterial. ¿Por qué? Porque es un enemigo oculto. Vayan una vez al año al médico, compren algún aparatico en las farmacias para tomarse la presión. Si ese aparato les da unas presiones muy raras, vayan donde el médico, porque puede que esté malo el aparato o los malos son ustedes. Controle su colesterol, vuelvo y se los digo, o sea, uno puede ser flaco, deportista y tener niveles de colesterol muy altos. Entonces hay que ayudarle con medicamentos y también con dieta. Mantenga una dieta, pues baja su azúcar normal. Si es prediabético, diabético, entonces trata de tener unas glicemias normales para evitar todos los daños que hace el exceso de glucosa en las células. Haga actividad física, ya les había dicho, por lo menos 3 veces a la semana, caminen unos 20 minutos, pero caminen, no loleando por ahí en los centros comerciales. Coma más sano, comida sana. Tratemos de evitar las comidas chatarras, evitemos los excesos de alcohol, de cigarrillo. Yo no soy de los que digo no se fume un cigarrillo, no.
fúmese uno, al mes, a la semana, al día, hasta, puede ser hasta peligroso, porque de todas maneras la nicotina produce mucha vasoconstricción, favorece demasiado lo que es la presión arterial. Pierda peso si está obeso, ¿sí? Y hable con su médico si es necesario que tome algún antiagregante plaquetario o algún medicamento para prevenir que se hagan trombos en sus arterias. De todas maneras, los antiagregantes plaquetarios también a veces son dañinos y no los debe uno tomar, pero ya si su médico se lo aconseja, puede hacerlo. Y como les decía ahorita, el tiempo es cerebro y hay que actuar rápido. Yo espero que con esta charla les haya quedado cierta claridad, no sé si de pronto los confundí más o no, pregúntenme en todo lo que quieran, no tengo afán en este momento, pero antes de terminar quería que Carol nos presente el video, que este video es cómo actuamos en un proceso, cuando en la clínica, cuando nos llega un paciente con una ventana terapéutica, o sea, con un ataque cerebrovascular en proceso en este momento. Entonces, Carol, si quieres poner el... Perfecto. Había una pregunta de Carlos Gómez de cómo se previene. Como no la hice, era por este tema de que ya el doctor explicaba posteriormente cómo era que se prevenía. Voy a poner el video en este momento. Voy a compartir entonces aquí. Por favor, me informan si lo ven. El ACV es una emergencia neurológica. A nivel mundial se considera un problema de salud pública. En Colombia constituye la cuarta causa de mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles en hombres y la segunda en mujeres y la principal causa de discapacidad. Esta es Liliana, la neuróloga que me refería al principio de la charla. Central de referencia, buenos días, habla Jenny. Esta Natalia, niña es ¿cómo una estás? Cuéntame. tecnóloga en atención prehospitalaria. Ella está tomando los datos del paciente. Siga, doctor, tranquilo que lo pause mientras tanto para que usted pueda contar. De los datos del paciente para ir ganando tiempo para que cuando el paciente llegue a la clínica podamos, ya tengamos tiempo recorrido y no perder tiempo. Por eso llamamos el tiempo de cerebro. Perfecto, doctor. Central de referencia, buenos días, habla Jenny. Natalia, ¿cómo estás? Cuéntame. Tenemos un paciente de 35 años de edad. Ingresó con ustedes a las 6:45, con inicio de síntomas 6:20. Inicia con debilidad en el cuerpo derecho, fuerza muscular de 3/5. Izquierdo, 5/5, normal. Además, trastorno del lenguaje. Sí. Me regala, por favor, signos vitales del paciente. Presión arterial 131/88. Realizaron glucometría. 98 de glucometría. Natalia, el tiempo de llegada a nuestra institución aproximadamente es de 11 minutos. Listo, ya mismo informa al médico líder. Ahí llega la ambulancia con el paciente. Como les decía ahorita, esto es un simulacro. Ven ustedes el urgentólogo. Por favor, pásame los dientes. Muy bien, levante esta mano. No la deje caer, sosténgala. Muy bien, levante la otra. Levante esta mano. No la deje caer. Otra vez, no la deje caer. Muy bien, ¿cuál es su nombre? Si me está escuchando, saque la lengua. Perfecto, Nati, activate la ventana de código AC. Que hay un código ACV hiperagudo en proceso, entonces ya salen con él para la resonancia. Perfecto.
Déjalo ahí. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sientes? ¿Sientes? ¿Sientes acá? ¿Sientes acá? Mira acá. ¿Sabes esto? Mira qué pasa acá. Muy bien. Presión normal, ahí contraindicaciones, límite 19. Pasamos entonces al resonador para hacer el examen. Hola, angiografía. Sí, tenemos un paciente de 35 años. A las 6 de la mañana, alteraciones del lenguaje, hemiparesia derecha. Tiene restricción a la difusión en territorio de las arterias de la vena media izquierda y tiene amputación de M1 izquierda. Sí, vamos posiblemente a trombolisis y trombolisis. Ok, listo, perfecto. El manejo de la CB agudo debe ir encaminado a mejorar las intervenciones tiempo dependientes, que incluyen la notificación prehospitalaria, el traslado del paciente por unidad de imagen, el inicio de la terapia trombolítica con RTPA en la unidad de imagen y la terapia endovascular en paralelo con la trombolisis. Muy bien. ¿Listo, doctor? Bueno, como vieron ustedes, eso es una simulación. El paciente era uno de nuestros médicos, era muy buen paciente. Lástima que el video lo vi que estaba muy pausado, muy entrecortado. Lástima, pues no se observa bien. Pero podemos compartir el enlace por acá. Entonces ya Claro, mismo sí, lo voy a compartir. Bueno, para que sí, todos lo claro. tengan. En YouTube, en la parte del Instituto Neurológico, hay varios videos de otras enfermedades y de unas actividades que nosotros hacemos y se llaman los grupos de educación en salud, que son unas conferencias que hacemos enfocadas a la comunidad, dándoles explicaciones qué es una epilepsia, esta misma patología, el Parkinson, la demencia, el Alzheimer. Entonces, que pueden entrar a YouTube, que hay ahí colgados en la página del Instituto Neurológico, todos estos videos que son muy buenos y pueden ser de mucha utilidad y de mucho aprendizaje para todos. Doctor, hay una pregunta de Juan Ramiro San Pedro. Él nos pregunta, ¿la localización geográfica incide en los factores de riesgo? Los países mediterráneos tienen bajo índice de infartos. ¿Esto es cierto? Sí, claro, o sea, por ejemplo, la parte de la raza también, la parte étnica también influye mucho. Por ejemplo, las pacientes de raza negra son más lábiles o más factibles o más propensos a sufrir hipertensión arterial y por ende tener enfermedades cerebrovasculares. También esto es mucho de la parte, o sea, esto tiene también, alguien me preguntaba ahora que si era hereditario, no genéticamente las personas nacen
o las regiones tienen esas cualidades. Los norteamericanos tienen mucha propensión a sufrir infartos agudos de miocardio y todas estas enfermedades cerebrovasculares por su forma de vida, su forma de alimentación. Hay otros países como son, por ejemplo, los mediterráneos, lo que es, por ejemplo, los italianos, los españoles, pueden tener menos frecuencia, pero también todos estamos propensos y todos tenemos riesgos a sufrir la enfermedad cerebrovascular. Hay una pregunta que no he leído y es de Jorge Naranjo. Él nos preguntaba, pues, como, ¿cuál es la diferencia entre ese caminar que debemos tener todos, esa frecuencia al caminar, y una caminada que no es la regular, la adecuada para poder evitar este tipo de casos? No, lo que hay que hacer es ejercicio que el organismo tenga una actividad de moverse o de hacer pues su forma de, a ver, yo me explico, cuando uno en el trabajo camina mucho, ese no es ejercicio. O sea, usted está caminando en su trabajo, puede que suba y baje 20 pisos diariamente o camine 3 o 4 kilómetros, pero ese no es un ejercicio porque usted en ese momento está con unas funciones que no le permiten tener un ejercicio adecuado, o sea, rítmico, continuo. Cuando usted camina, por decir algo, se va a una a una pista de atletismo y le da 2 vueltas caminando, es una cosa muy distinta a si usted camina 8 horas subiendo y bajando por toda la oficina. Primero, por la parte que el organismo tiene que tener una continuidad en el ejercicio, ser continuo para que este ejercicio sea productivo, que sea bueno. Porque si no, usted lo que va a tener es un exceso de trabajo, básicamente. Y su estrés no lo va a dejar tener un buen resultado. Perfecto, doctor. No sé si en este momento alguien tenga otra pregunta, si no, como para ya dar cierre a la charla. Creo que no hay más preguntas. Buenas, qué pena. Sí. Hola. Lo que pasa es que yo tengo a mi mamá que recién cumplió los 75 años. A finales del año pasado, ella le dio una trombosis en un pie, el pie izquierdo, creo, y entonces ella estuvo recuperándose pues la movilidad porque realmente el pie se le había hinchado, se le había puesto negro, pero dice se recuperó. Y el 30 de octubre ella tuvo un derrame, un accidente cerebrovascular, entonces ella perdió movilidad ya del lado derecho, o sea, le ha pasado varias cosas, y ha tenido varios accidentes, entonces en este momento la hemos tenido que ya está en crisis, y algún médico en algún momento nos dijo que tenía un año más o menos para recuperarle la memoria, la movilidad y todo, o si no, entonces, lo que pasa es que apenas acaba de entrar y no sé si ya hablaron de eso, pero entonces tengo muchas dudas y muchas cosas, y por la edad, antes nos sacaron del hospital y nos dijeron que en marzo, que tenía más peligro estando allá, y entonces como es con el CISBEN, ya pues no nos han puesto como ni a visitar ningún médico ni nada. Le mandaron la mitad de los medicamentos, realmente nosotros hemos estado comprándoselos pues porque apenas el mes pasado le mandaron la mitad de los medicamentos, o sea, estoy perdida del Amazonas, como dicen. Sí, mira, yo les decía ahora, Tranquilo. yo les decía ahora, yo les decía ahora, la terapia que hay que hacer esto es una enfermedad muy discapacitante y las secuelas se pueden ir recuperando, pero lentamente. Y no es lentamente, no es de un mes, 2 meses, no, puede ser de muchos meses o hasta de años. ¿Por qué? Porque cuando se daña una área del cerebro, que se mueren las neuronas, estas neuronas no se reproducen, sino que esas funciones se van a hacer, digámoslo así, porque otro partecita del cuerpo se los va a prestar. Me explico. Y si perdió la movilidad del lado izquierdo, del lado derecho,
ella no, pues la persona no va a que sus neuronas se van a recuperar y van a empezar a mover, no. Hasta el momento, las neuronas son las únicas células que no se reproducen. Pero entonces sí puede lograr hacer movimientos porque habrán otros músculos o por movimientos reflejos que pueda llegar a hacer los movimientos. Nunca vamos a quedar como éramos originalmente. Nos va a quedar alguna secuela. Por ahí alguien preguntaba ahorita que si siempre nos queda una secuela. Sí, por más pequeña que sea, nos va a quedar alguna secuela, porque si nos dio esa enfermedad y tuvimos alteración de, ya sea de la circulación por hemorragia o por isquemia, vamos a tener una necrosis, unas muertes de neuronas, las cuales no se van a reproducir y esas funciones las van a hacer de otra forma, pero van a quedar muy limitadas y no va a ser la misma, o sea, no queda uno original como dicen la gente por ahí. Sí, va a quedar con unas lesiones, puede recuperar algo, puede que no recupere el 100% ni el 80%, puede que recupere una gran cantidad de sus funciones habituales, pero como vuelvo y les digo, nunca vamos a tener una recuperación del 100% en estas funciones, porque ya quedaron alteradas. Perfecto. Doctor, buenas, doctor, yo le digo, sí, mi mamá recuperó, o sea, mi mamá con la trombosis pues ya recuperó todo, en octubre ya caminaba bien y todo eso, con el derrame ya quedó comprometido el lado derecho, pero ya en este momento camina con caminador, inclusive a veces sin caminador cuando tiene rabia, y recuperó el habla, pero a veces tiene días en que está un poquito, sostiene una conversación, digamos, de un ratito, como hay días en que dice 3 palabras de un tema, 7 palabras de otro, de pronto compone una frase completa y de pronto, o sea, no sé, es como diario es una persona diferente. Sí, ella tiene alteración de la parte cognitiva, para lo cual necesita que le demos un soporte de neuropsicología. Hay unas terapias neuropsicológicas, las cuales las personas las llevan a hacer esas terapias para que recuperen cierta parte de esa parte cognitiva que han perdido y puedan volver a ser normales. Muchas gracias, doctor, por estas recomendaciones y por las respuestas para Adis Marín, que es la persona que está haciendo las preguntas. Antes de terminar la charla, Clara Marcela va a dar un saludo final y les pido el favor de que sigan conectados, porfa, para darles la invitación a la próxima charla. Bueno, yo pues de verdad que estuve completamente pendiente de cada instrucción que el doctor nos dio y considero que esta charla ha sido muy interesante, como todas las que hemos tenido, pero esta que nos sirve a todos, porque aquí veo que tenemos personas de todos los sectores y que este es un tema que a todos nos debe interesar. Al doctor agradecerle enormemente también su manera tan clara y como de tanta tranquilidad para explicar este tema. Creo que ha sido muy claro todos los conocimientos que usted hoy nos ha compartido. En especial le agradezco muchísimo pues por esta deferencia. Usted ahorita comentaba que también tienen unos instructivos en YouTube para el tema de Alzheimer, habló también de la epilepsia. Y yo pensaba si pudiéramos compartir también en un espacio de estos un tema relacionado con la epilepsia, con el Alzheimer sobre todo también, y si usted también podía dirigirnos o que desde el instituto también, pues algún profesional, porque considero que estos temas de salud también es una manera de nosotros aportar como desde la responsabilidad que tenemos también de aportarle a los egresados. Entonces, doctor, pues le extendemos esa invitación y si usted también me parece pues interesante, si usted quiere de una manera corta contarnos qué hace el instituto, pues exactamente qué podemos encontrar en el Instituto Neurológico.
Bueno, listo. Me comprometo a que podemos organizar unas charlas de Alzheimer, de epilepsia, de Parkinson, que son como las más importantes patologías que uno alcanza a escuchar pues en nuestro medio. Bueno, yo les cuento, el Instituto Neurológico de Colombia es una clínica, es una fundación sin ánimo de lucro. Esto se fundó hace 48 años en el Hospital San Vicente de Paúl como Liga Antioqueña contra la Epilepsia. Después de 10 años de estar funcionando en el en el Hospital San Vicente de Paúl, eh, se tomó la determinación de que tenían que desocupar, no le podían prestar más los espacios en el hospital. Entonces el doctor Iván Jiménez Ramírez, que es un gran profesor, un neurólogo, una persona que admiro mucho, ya falleció, se, se apersonó, se echó a la espalda este gran legado, porque como era una fundación, todos sus fundadores dijeron, no, entonces si nos van a sacar de la San Vicente, acabemos con esto. Pues el doctor Jiménez dijo, no, yo no voy a acabar porque es que la gente que sufre de epilepsia es muy pobre. Y entonces tenía que darle soporte a la gente de epilepsia. Entonces este señor, solito, junto con su hija y con algunas otras personas, se fue y empezó a trabajar y empezó a buscar cómo ayudarle a la gente que sufría epilepsia. Y de ahí fue creciendo y creciendo y creciendo. Entonces ya después vio que tenía un gran potencial, las ayudas diagnósticas para epilepsia, o sea, se fue estudiando mucho esto en el mundo, la resonancia, y él solito, porque esta fundación no recibe ayudas de nadie, no tenemos nosotros trabajamos y lo que nos ganamos es lo que nosotros percibimos como clínica. No tenemos ayuda del gobierno, no tenemos ayuda de la empresa privada, no tenemos ayuda de los empresarios, absolutamente nada. Hemos sido muy solos en realidad. Yo llevo 10 años allá, pero una bonita obra lo que se tiene allá. ¿Qué se tiene? Se tiene consulta externa, se tiene hospitalización. ¿Por qué? Porque en un principio los pacientes llegaban a hacerles una tomografía y le encontraban que tenía un tumor. Y resulta, acontece que ese paciente se lo llevaban para otra clínica porque nosotros ahí no teníamos hospitalización. Y entonces, ¿qué hizo el doctor? Dijo, no, esos pacientes hay que operarlos y salvarle la vida acá. ¿Por qué? Porque empezó a hacer un seguimiento en la ciudad de ese paciente que le hicieron aquí la resonancia, la tomografía, se lo llevaron para otra clínica y no lo operaron, se murió. Entonces, él empezó a operarlos allá. Y a él no le importaba si ese paciente tenía Sisbén, porque en esa época no existía, si tenía plata, no tenía plata, nada. Y esta institución ha ido creciendo. ¿Por qué? Porque pues las EPS nos han ido buscando y como ya todo el mundo tiene un aseguramiento en Colombia, o sea, usted si es del régimen contributivo, si usted trabaja, paga por salud, y si es del Sisbén que no tiene trabajo, entonces el Estado paga algo por usted, entonces todo el mundo tiene ya un aseguramiento, lo cual hace que estas empresas funcionen. Entonces la clínica en este momento tiene lo que es una clínica pequeña, chiquita, está ubicada en toda la calle Perú, entre la avenida Oriental y Sucre, y era una casa vieja que se ha ido reformando, muy difícil las reformas porque hoy en día todos los estándares de habilitación son supremamente exigentes, entonces eso nos ha dado dificultades y problemas. Entonces tenemos hospitalización para nuestros pacientes que tienen tumores, cirugías de epilepsia, cirugías de Parkinson, todos estos pacientes que sufren estas enfermedades cerebrovasculares. Tenemos la cirugía para operar los pacientes, tenemos las ayudas diagnósticas para poderlos diagnosticar y poderlos intervenir y tratar a todos. Y lo más importante, tenemos la consulta externa. Y aparte de eso, también tenemos lo que es todo lo de neuropsicología, toda la parte de la rehabilitación neuropsicológica de estos pacientes que quedan con problemas cognitivos, ya sea por una enfermedad cerebrovascular, porque tienen una epilepsia y esas epilepsias también entran y deterioran la parte cognitiva del paciente,
o cuando tienen tumores y hay que operarlos, también quedan con problemas cognitivos. Entonces, todo eso es un soporte de rehabilitación neuropsicológica para estos pacientes. Pues doctor, decirle que le deseamos muchos éxitos en esta carrera tan bonita, en esta profesión que tiene y sobre todo con esta responsabilidad con estos pacientes. Me ha llamado mucho la atención pues que usted comienza la intervención del instituto hablando de que son personas que posiblemente cuando empezó no tenían pues con qué pagarse un tratamiento. Entonces, loable ese tema, doctor. Muchas gracias nuevamente. Volveré entonces a molestarlo para que nos comparta sus conocimientos con el tema de Alzheimer, Parkinson y epilepsia. De verdad que interesantísimo. Muchas gracias, doctor, a todos los que nos han acompañado también por participar y de verdad que es un gusto tenerlos. Carol, tener la palabra entonces. Bueno, entonces yo ya tomo la palabra para invitarlos a la próxima charla que tendremos este martes 14 con Orlando Jiménez y Gabriela Aristizábal. Es una charla sobre los procesos de reorganización para empresas que han sufrido en este tiempo por el tema de la crisis del COVID-19. Aquí tenemos la invitación y en el cajón de comentarios está el enlace en texto para que lo puedan copiar y pegar y acompañarnos en este día a el señor Orlando Jiménez, Ignaciano de 67 y a Gabriela Aristizábal. De nuevo, muchísimas gracias a todos. También para decirle a Adis Marín que si por favor nos copia un correo electrónico o un número de WhatsApp donde le podamos enviar el enlace de esta charla. Y finalmente, darle las gracias al doctor Rafael Moreno por estar con nosotros y a todos los que nos acompañaron hasta este momento. Les deseamos entonces una feliz tarde y estaré a la espera de que Adis me mande su información para poderle enviar la grabación del video. Hasta luego y feliz tarde a todos. Bueno, hasta luego, muchas gracias. Chao, doctor. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Dios les bendiga.